a este nuevo webinar que hoy nos convoca del ciclo de webinars 2026 de Penta. En esta ocasión vamos a tratar lo que es detectores de metales pipeline para productos bombeados. Dentro de lo que vamos a ver durante el webinar, vamos a ver qué son los detectores de metales en aplicaciones pipeline, las distintas configuraciones de los equipos con todo lo que son las válvulas T, válvula F, y el tema de lo que es embutidora y clipeadora. Después todo lo que es los componentes y características con sus tipos de uniones, conductos y sistemas de separación. Las características de funcionamiento del detector y las aplicaciones y comportamientos del detector frente a diferentes productos. Luego vamos a abrir un espacio de conclusiones y un espacio de preguntas. Asimismo, si llega a haber alguna consulta que quieran realizar a través de toda la presentación, la pueden ir dejando en comentarios, que podemos ir respondiéndolas a medida que vayan surgiendo. Para eso tenemos al ingeniero Lucas Barcia, asesor técnico comercial de Penta. Hola Lucas, ¿estás por ahí? Estoy acá. Soy casi el mismo. ¿Estamos entonces, Juan? ¿Empezamos? Estamos listos. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Como dijo Juan, vamos a estar hablando hoy de lo que nosotros denominamos aplicaciones pipeline, que son en detección de metales. Estas aplicaciones están diseñadas para inspeccionar lo que son productos líquidos, semilíquidos o pastosos que son transportados o bombeados a través de tuberías selladas, ¿sí? Esto siempre es previo al envasado o a procesos posteriores. Desde el punto de vista de inocuidad, nosotros sabemos que el detector de metales siempre va en el final de la línea e inspeccionamos el producto envasado ya terminado, sin posibilidades posteriores de contaminación. Lo que pasa en estas aplicaciones es que muchas veces los productos son envasados con tapas aluminizadas, como por ejemplo los yogures o lo que es pasta de maní, dulce de leche, o a veces los doy pack que tienen esos tapones de aluminio debajo de la tapa, o en productos embutidos, lo que es frigorífico, también se usan procesos de climpiado, donde el paquete tiene en sus extremos clips metálicos, entonces eso hace que el producto no pueda ser inspeccionado por equipos convencionales, lo que es cinta transportadora y ventanas rectangulares, que es lo habitual. Entonces se buscan puntos aguas arriba del proceso de envasado, ¿no? Donde aparecen estas aplicaciones pipeline eh, que nosotros vemos en las industrias alimenticias, también es usado en industria farmacéutica, industria química. Nosotros nos especializamos puntualmente en lo que es industria alimenticia, ¿sí? Tenemos aplicaciones en lo que es lácteos y derivados, por ejemplo, ahí están mencionados algunos, yogures, quesos, lo que es mozzarella, lo que es dulce de leche, también en industria cárnica, todos los frigoríficos, los procesos de embutidos, de carne picada, pastas para salchichas, jamón. Bueno, en estas aplicaciones por lo general son procesos que van acompañados de máquinas embutidoras y a veces también máquinas clipeadoras, que después vamos a ver todo en detalle. Y también otro rubro importante en el que tenemos muchos equipos instalados es en lo que es salsas, como puede ser, bueno, aderezos, ketchup, mayonesa, mermeladas. Tenemos mucho lo que es el jugo de fruta con pulpa, ¿sí? Pasta de maní también es un equipo, es un producto que es de exportación y suele tener equipos detectores de metales en línea. Vamos a hacer un repaso para entender lo que es la aplicación, de cómo está compuesto un equipo de estos, ¿no? En cuanto a sus componentes. O sea, nosotros tenemos el detector de metal tipo anular, que se usa en estos casos,
o de anillo, comúnmente llamado. Tenemos un conducto obviamente no metálico, que es el que transporta el producto por adentro del detector de metales. Vamos a ver los tipos que trabajamos. También tenemos un sistema de separación, puede ir o no, pero nosotros tenemos dos tipos de válvulas, la válvula T y la válvula F. Vamos a estar viendo cómo funcionan, las características de cada una de ellas. Y después todo este equipo hay que conectarlo a una línea de producción o a otras máquinas. Entonces tenemos lo que se llaman uniones, conexiones de entrada y salida, que son uniones dobles. Bueno, vamos a ver un poco las normas que usamos nosotros, hay muchas más, pero las que habitualmente usamos nosotros. Bien, vamos a meternos en lo que son los conductos. Los conductos que, como dije, transportan el producto a través del detector de metales. Obviamente son conductos no metálicos. Nosotros trabajamos con dos tipos. Uno que es un conducto de polipropileno mecanizado, donde hacemos un mecanizado de rosca danesa en sus extremos. El polipropileno es un plástico de ingeniería a grado alimenticio, con buena prestación, tiene temperaturas de trabajo continuo de hasta 100 grados, cubre muy bien el rango de aplicaciones de este tipo, además de ser un material rígido en cuanto a la performance del conducto. Y por otro lado, tenemos lo que son mangueras más, con cierta flexibilidad relativa, tampoco son tan flexibles. Pero bueno, nosotros usamos una manguera marca Gates, que es americana, con muy buena especificación de producto en cuanto a inocuidad, normativas FDA. Son mangueras que soportan muy bien procesos de limpieza así, muy bien la agresión química de los productos de limpieza, y con terminales en sus extremos de acero inoxidable. Entonces, lo que en un lado es un plástico mecanizado, una rosca plástica mecanizada, en estas mangueras nosotros tenemos la posibilidad de poner eh, extremos de rosca metálica. Bien, Lucas, te interrumpo por ahí con una consulta. ¿En qué Anda caso se preguntando, Juan, no hay utilizaría problema. una o en qué caso se utilizarían las otras? Bien, lo que es el tubo de polipropileno mecanizado, al ser rígido, es más adecuado en aplicaciones de productos densos. O sea, cuando el producto a transportar es bombeado y hay presión, por ejemplo, un jamón o una pasta de embutido muy densa, y el cliente envasa envases, valga la redundancia, por peso, necesitamos que que el conducto tenga rigidez, porque en esas aplicaciones, si utilizamos la manguera tiene cierta flexibilidad que hace que con la presión de trabajo se infle y funcione como una especie de pulmón que me da errores en el peso envasado. Entonces, en esas aplicaciones donde yo tengo que envasar un peso determinado, es más conveniente el polipropileno. Ahora Bien, bien, y en cuanto a ventajas y desventajas de lo que es la unión y las roscas, ¿hay alguna diferencia? sí, ahora vamos a ver puntualmente las uniones, los tipos de unión, pero lo que quería mencionar es que cuando yo no tengo un producto denso, cuando no tengo mucha presión de bombeo y no estoy envasando un peso determinado, a veces la manguera, al tener terminales metálicas, es mejor porque en el caso de haber una pérdida, la rosca plástica siempre termina siendo sacrificada en el proceso de ajustar la unión para que no pierda, ¿no? Entonces, si frente a una tuerca metálica, la rosca plástica termina siendo dañada y hay que reemplazar el tubo. Entonces, con una manguera, nosotros con terminales metálicos de acero inoxidable, podemos tener una unión doble toda de acero y se puede ajustar y bueno, podemos evitar pérdidas. Bien, y ahí tenemos justo una consulta de Alberto que nos consulta A ver. cuál es el nivel de grado alimenticio de la manguera Gates.
La manguera Bates es perfecto porque, bueno, al ser un producto americano, tiene una hoja técnica con toda la especificación de resistencia química, de temperatura, y es una manguera que funciona muy bien en todo este tipo de aplicaciones. Eh, ya te digo, soporta los procesos de limpieza así, con temperatura, con agresión química. Siempre nosotros, en todo caso, compartimos la hoja técnica como para chequear si el cliente tiene algún proceso puntual que quiere verificar, si se puede contrastar contra eso. En el lado del tubo de polipropileno no tenemos más que una especificación de material, ¿no? De polipropileno con su resistencia química y de temperatura. Que nosotros accedemos a esa especificación al proveedor que nos vende el material para fabricar el tubo. ¿Sí? Eh, si no queda respondida la consulta, me avisan y lo vemos un poquito más. O habilitamos micrófono en todo caso si alguien quiere decir algo. Eh, Respecto a la unión, nosotros trabajamos dos normas. Mm, hay más normativas. Nosotros adoptamos lo que es norma danesa como unión doble, que es una unión doble roscada. Las uniones dobles nos permiten insertar el equipo en una línea, de una forma de un manguito roscado y tuerca, y de un sello para que no haya pérdida, como se ve en la foto. Eh, y, y después también está lo que es la norma CLAMP, que también es muy utilizada en la industria porque tiene una bastante sencillez, son dos manguitos con una forma especial que aloja una junta, que es el sello, como se ve acá. No sé si ven el cursor, ¿no? Sí. El Sí, se sello ve y es perfecto. una abrazadera con forma de V que une las dos partes. Bueno, esto en la industria, los que están escuchando y por ahí están en áreas de mantenimiento y eso, tienen bien conocido. Bien, ¿y Eh, en qué caso se utilizaría una y otra? Bien, la norma danesa es nuestro estándar, de hecho acá podemos ver tanto el tubo polipropileno como la manguera Gates con terminales de norma danesa, manguito roscado, en este caso. Es una parte de la unión doble. Lo que pasa con la norma CLAM es que en la manguera Gates la podemos implementar porque termina siendo una unión metálica, pero en el plástico mecanizar una unión CLAM por lo general queda con cierta debilidad que no es adecuada. Entonces, si es para uso en polipropileno puedo usar norma danesa y en manguera cualquiera de las dos, danesa o CLAM. Bien. Y después, lo que termina de completar estos equipos denominados pipeline es el sistema de separación, que nosotros trabajamos con dos tipos de válvulas, que son las que mediante un accionamiento neumático derivan una porción de producto hacia otro canal donde se supone que está la contaminación. Ahora vamos a ver cómo funciona. Acá, a un nivel esquemático, están representados los dos tipos que usamos. Nosotros los llamamos F, en realidad la especificación, por ejemplo, de Frauche es válvula de elevación higiénica L-LF, por decir algo, ¿no? Pero bueno, nosotros le llamamos F por la forma que tiene. Eh, Esquemáticamente el producto pasa a través de la válvula y sale, y la válvula está tapando un tercer conducto que es para descarte, y cuando hay un metal, hay un movimiento del vástago producido por el cabezal neumático de la válvula que deriva una porción de producto hacia otro canal que sería el de rechazo. En esta F funciona así, ahora lo vamos a ver más en detalle, y en la T lo mismo, ingresa el producto y pasa a través de un sistema que cuando hay un metal acciona y ese sistema deriva una porción de producto hacia abajo. Ahora se los voy a mostrar un poquito más con más precisión. En lo que es una configuración con válvula F, acá vemos una foto, como es la válvula, que tiene dos lóbulos, ingreso de producto y egreso. Siempre el orden es ingresa el producto al conducto, pasa por el detector y va a la válvula que deriva el producto hacia producto OK o hacia producto rechazado. Esta válvula se utiliza con productos de poca viscosidad, productos que fluyen bien. Estamos hablando de todo lo que es, mencionamos en cuanto a industria láctea, desde leche, dulce de leche o mermeladas o
jugos con pulpa de fruta, manteca de maní, ¿sí? Todo lo que fluye bien se trabaja con este tipo de válvulas. Ahora vamos a ver eh, por qué elegimos esta válvula para los productos con poca viscosidad. Es una válvula muy conocida en el mercado y hay distintos fabricantes acá en Argentina. Nosotros utilizamos del fabricante Frauchi y de Afamit también le hemos comprado. Eh, las medidas van entre 2 y 4 pulgadas, las que usamos nosotros. Incluso hay 2 pulgadas y media, 3 y media. Incluso creo que hasta más grande de 4 pulgadas. Estas son las que más utilizamos nosotros. La válvula tiene muy buena velocidad de respuesta por la forma en que funciona, que ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y, y tiene un detalle a tener en cuenta, que voy a pasar de filmina, es el tema de la elevación del producto. O sea, el nivel de trabajo no es el mismo de entrada que de salida. O sea, el producto entra a un nivel, pasa por el detector, ingresa a la válvula, y en la válvula hay una elevación del producto, así desde el lóbulo inferior al lóbulo superior, y sale a un nivel superior. Este es el vástago que produce el cierre del conducto inferior con un asiento acá abajo, que cuando hay un metal, el, el cabezal de la válvula de accionamiento neumático eleva este émbolo o vástago para que tape la conexión entre estos dos lóbulos y derive una porción de producto hacia abajo, donde se supone que va la contaminación metálica, ¿sí? Esto se los voy a mostrar. Acá yo tengo un modelo que preparé para que lo vean por ahí un poco mejor. El cabezal, digamos, lo que hace es actúa este vástago para que cierre acá abajo y el producto ingrese, eleve y salga. Cuando eleva, el producto pasa por un huelgo donde está el vástago. Entonces, esta luz hace que haya una cierta pérdida de carga en el pasaje del producto a través de la válvula. Por eso se necesita que el producto tenga cierta fluidez para poder hacer este traspaso sin problema, ¿sí? En productos pastosos ya la pérdida de carga sería mayor y pueden aparecer otros problemas. Lo que sí podemos ver es que el movimiento de la válvula del cierre inferior al cierre superior es muy corto. Por eso una de las ventajas que tiene esta válvula es la velocidad de actuación. Actúa relativamente rápido y eso es bueno porque los productos de poca viscosidad, a veces las líneas son de determinada velocidad, que yo tengo que tener un accionamiento rápido para que desde que detecto el metal hasta que acciono la válvula, que haga este movimiento, alcanzar a actuar para que la contaminación se vaya con la porción de producto hacia el canal de descarte. ¿Está bien? ¿Se entiende, Juan? Eso sí. Sí, se entiende perfecto. Por ahí, Lucas, déjame hacerte una consulta sobre el tema de limpieza de este tipo de equipos. ¿Cómo se Sí. realiza? Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque en procesos, por ejemplo, de limpieza SIP, de circuito cerrado, tenemos que entender que el producto, o sea, no tiene una caída natural, el producto que uno pasa para limpiar. Entonces, para evitar que ese producto se estanque, es conveniente actuar la válvula para que haya una limpieza también del conducto de descarte, ¿no? A veces en algunas plantas este conducto de descarte va conectado a otra cañería donde el producto descartado es conducido a algún recipiente o, bueno, lo que la planta determine. Bien. El otro tipo de válvula que usamos, nosotros denominamos T, también un poco por la forma que tiene. Es una válvula que Penta desarrolló el diseño y que la fabrica un proveedor a pedido nuestro. No es una válvula de mercado, digamos, habitual. La usamos en productos ya de alta viscosidad, como, bueno, puede ser todo lo que es frigorífico. Imagínense pasta de jamón o también la usamos también con mozzarella, por ejemplo. Eh, Trabajamos dos medidas estándar, en 2 y 3 pulgadas. La opción de 4 pulgadas se torna muy lenta, entonces
por general no es utilizada. Y como característica de esta válvula es que no hay un desnivel, que el producto ingresa y pasa derecho. Ahora vamos a ver también cómo funciona. El accionamiento de esta válvula, por el tipo de forma que tiene el vástago que se mueve, es un poco más lento. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien las líneas de productos más densos se mueven de forma más lenta, no son de alta velocidad, entonces, bueno, acompaña un poco. Facilitamos el pasaje del producto, pero perdemos un poco de velocidad de accionamiento. Esta válvula, a diferencia de la otra, tiene un sistema sanitario a favor de apertura para limpieza. Digamos, todo el cabezal neumático con el vástago que hace el movimiento adentro está unido con un clamp acá, que vemos una abrazadera, que si un operario al momento de tener que limpiar la válvula puede abrir esa abrazadera sin el uso de herramientas y retirar todo el vástago ese para hacer una limpieza por inmersión o en otro sector o lo que haga falta. Pero bueno, desde el punto de vista sanitario es muy conveniente este tipo de válvulas. Acá vemos también cómo en un proceso normal, continuo, este émbolo está en la parte inferior, también impulsado por el vástago, perdón, por la cabeza de accionamiento neumático. Entonces el producto pasa derecho. Prácticamente no hay obstrucciones en el pasaje del producto a través del detector y la válvula. Cuando hay un metal, el equipo da señal y el accionamiento neumático hace que este émbolo suba y que haya una derivación del producto hacia abajo con el metal. Acá también preparé un modelo como para que lo vean. Acá se puede ver el cabezal que tiene como si fuera un cilindro neumático. Acá no está dibujado, pero este cilindro tiene un resorte acá abajo. Entonces esta válvula, tanto esta como la otra, tienen una condición que se llama de trabajo seguro o normal superior, cierre normal superior, que sería con accionamiento de resorte. Es decir, si la válvula se queda sin presión de aire neumática, el resorte la impulsa hacia arriba y la válvula queda en posición de rechazo. ¿Sí? O sea, no va a haber producto, no hay posibilidades de que falle por neumática el sistema de descarte. Acá podemos ver que cuando el producto está en línea, cuando la válvula está en línea, el producto pasa derecho. ¿Sí? Y lo que pasa cuando hay un metal, la válvula acciona y esta parte cierra el conducto de salida y el producto es rechazado hacia abajo. ¿Bien? ¿Se entiende? Excelente. Por ahí tenemos una consulta también de Alberto que nos consulta, por tratarse de un equipo diseñado para productos de alta fluidez, ¿cuál es el nivel IP básicamente de la pantalla y cuál es el grado de acero inoxidable de los equipos? Buenísima la pregunta, porque eso es justo lo que hablábamos hoy, Juan, respecto a los ambientes de trabajo. Ambiente frigorífico, ya sabemos, todos los fabricantes de máquinas son ambientes que requieren elevado grado de IP. Los equipos son IP65. Los ambientes frigoríficos, por lo general, son ambientes donde se lava fuerte, se lava con productos. Lo que nunca tenemos que dejar de entender es que es un equipo de control de calidad, de alta sensibilidad, es casi como si fuera equiparable a una balanza, ¿no? En cuanto a cuidado, tiene electrónica sensible, entonces siempre nosotros a los clientes recomendamos en los procesos de lavado, y por general lo hacen, en las plantas siempre vemos, bueno, ser relativamente cuidadosos con proteger la zona, mínimamente esta que es la zona de electrónica del equipo, como para no ir con chorros directos de agua a presión caliente ahí para no dañar. El equipo tiene muy buenos sellos y está preparado, pero bueno, pues el tiempo va pasando y por ahí algún sello puede perder eficacia, entonces siempre es recomendable
tener cuidado. Por ejemplo, todas las máquinas de los frigoríficos con electrónica, si se hace algún grado de cuidado en los procesos de limpieza. También, si hace falta extremar el grado de estanqueidad, estos equipos se pueden hacer más, digamos, sin el display acá, con un display enfrente ciego, con un tratamiento de todo lo que son las fichas, para aumentar la estanqueidad y llevar toda la parte de control, de electrónica y display a, a un, a un tablero, a una pared o a un sector donde no esté tan expuesto ese, a ese ambiente agresivo, digamos. ¿Sí? Y después, en cuanto a los materiales, creo que había preguntado, nosotros trabajamos como estándar 304, ahí sí 304, eh, que, digamos, por lo general da muy buen resultado para los ambientes donde van estos equipos, pero también podemos trabajar a pedido del cliente en 316, en IC 316. Bueno, por ahí si nos metemos un poco más en detalle, el 304 es muy usado en nuestra alimenticia, acero inoxidable, austenítico. Después vamos a hablar del tema ese, porque es uno de los metales que apunta a detectar el equipo. El 304 es una aleación de acero con cromo níquel que tiene muy buena resistencia química. Pero bueno, por ahí en ambientes salinos o en ambientes con cloros concentrados, por ahí no es suficiente y en esos casos se usa el 316, que es un cromo níquel molibdeno, que aumenta considerablemente la resistencia química en esos ambientes. ¿Sí? Eh, Todo lo que es la parte de accesorios de unión doble, eso sí, por lo general son 316 y creo que la válvula también está especificada como 316. Yo lo que estoy hablando en 304 sería la construcción del equipo y la estructura. ¿Sí? Así tengo, bueno, ahora vamos, esto, a ver, esto, todo esto es 304, el equipo 304 y sí, las uniones dobles y la válvula en 316. ¿Eh? Excelente. Bueno, estábamos acá entonces, válvula T. Si se entendió el funcionamiento, sigo. La, la tercera y última combinación que es habitual en la industria, sobre todo frigorífica, cárnica y láctea, es la configuración sin válvula. Es decir, el detector va instalado entre lo que es la máquina embutidora y la máquina que hace el clipeado, la clipeadora le llamamos, que es la que agrega estos terminales metálicos que hace que el producto no pueda ser inspeccionado por un detector convencional. Entonces, en esos casos se evita el sistema de rechazo de la válvula porque se utiliza la clipeadora como un sistema de descarga. Es decir, logro un equipo compacto instalado entre las dos máquinas, evito toda la complejidad del producto con el sistema de descarte y cuando detecto un metal le mando una señal a la clipeadora para que la clipeadora haga un paquete defectuoso, doble, o sea que no cierre y haga un paquete más grande, y en ese caso sea fácilmente identificable por el operario para ser rechazado e inspeccionado por la gente de calidad en el caso que haya habido una señal de contaminación metálica. ¿Sí? Eh, en estos equipos acá puse una foto donde el típico clip metálico, que bueno, muchos de los que estén escuchando de esta industria es una moneda corriente en este tipo de productos. No tenemos restricciones de medidas, estos equipos pueden ser en 2, 3 y 4 pulgadas, y sí existe una complejidad en lo que es la conexión del equipo a las dos máquinas, tanto a la embutidora como a la clipeadora. Nosotros tenemos experiencia en resolver con algunas marcas y en otras tenemos que trabajar un poco con el cliente para ver cómo conectar el equipo. ¿Tenías alguna pregunta, Juan? No. En ese sentido, por ahí tienen un equipo de ingeniería como para resolver aquellas cuestiones que no hayan sido previstas o que sean raras, por así decirlo. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos todo lo que es el asesoramiento técnico preventa, que lo hago yo con los chicos de venta.
Y bueno, en líneas generales, si hacemos visita previa a la venta, podemos ya hacer un relevamiento de las máquinas a las cuales nos tenemos que conectar y ver si son compatibles con lo que nosotros ya tenemos desarrollado. Y en el caso que no sea algo que está resuelto, tenemos un departamento de ingeniería con ingenieros mecánicos que pueden, digamos, trabajar con relevamientos bueno, y proponer opciones de conexión. Acá yo puse como ejemplo lo que tenemos nosotros resuelto en muchas aplicaciones, y son las habituales, es conectarnos a una embutidora VMAX con una tipeadora, por ejemplo, Polyclip. Bueno, acá yo puse unas capturas de un diseño típico donde está una embutidora esquemática y el equipo como iría conectado, y acá iría la clipeadora. Cuando nosotros analizamos los accesorios, tenemos un accesorio que es de adaptación de la embutidora para entrar al conducto del detector. El mismo accesorio después también nos permite adaptar a la entrada de la clipeadora. Todo este Bien, tren de conexiones, sí, por decime. ahí, Lucas, te interrumpo un segundito, que tenemos una consulta también de Alberto que nos dice de qué manera se hace el descarte, que vos lo comentabas por ahí con el tema de los productos dobles, que por ahí se puede entender con este gráfico. Sí, no, en realidad por ahí es más, el detector de metales tiene la posibilidad, maneja señales de entrada y de salida. Una de las señales de salida puede ser un contacto seco, un relé que se acciona cuando el equipo detecta un metal. Esa señal la podemos usar para actuar nuestra válvula en el caso de que nuestro equipo la tenga instalada, o en el caso de que no, como es este que va entre embutidora y clipeadora, esa señal de contacto seco se usa como salida al detector y ingreso a la clipeadora, y la clipeadora utiliza esa señal para como no cerrar un paquete y hacer como un paquete doble, o un embutido doble. Entonces, lo que decimos es, bueno, lo usamos como sistema de descarte. ¿Por qué? Porque rápidamente el operario identifica esos paquetes distintos o defectuosos como para poder ser apartados y poder ser inspeccionados por el departamento de calidad o la gente que esté dedicada a ese tema. ¿Está bien? No sé si respondo con eso la consulta, cualquier cosa que Perfecto. nos diga. Y la otra consulta que tenemos es de Tomatico, que dice, en caso de tener alimentación de producto desde un tanque de pulmón de un segundo nivel a llenadoras en un primer piso, ¿se puede ubicar el equipo en sentido de flujo vertical? Sí, puede funcionar, digamos, el hecho de que yo presente todo horizontal es porque lo que más se ve, obviamente, eh, y es lo habitual, pero no tiene ningún problema de funcionar en otro ángulo o en vertical, eh, sobre todo si es pasaje. Voy a retroceder un poquito, voy a ir a las válvulas. Si es, eh, si es un pasaje en vertical, por ejemplo, vamos a tener una válvula como esta, por ejemplo, podría funcionar perfectamente alineada. Lo que tendríamos que ver, analizar, es en el caso de la válvula F, hay un desvío del producto, pero también hay una zona acá eh, que es compleja porque el lóbulo tiene como si fuera una zona cóncava adentro, que puede alojar producto en un proceso de limpieza, ¿sí? No sé si se entiende lo que digo. Si viéramos esto de forma vertical, y el producto viene así, cayendo, y acá hay una zona media de conflicto. Entonces, lo que hay que analizar es, en el caso que sea vertical, que tenemos equipos instalados en verticales, si van con válvula o no, y si fueran con válvula, cuál es la válvula adecuada para trabajar en esa posición. ¿Está bien? Excelente. Perfecto. Entonces estábamos por acá. Lo que les quería decir es que cuando uno ve este tren de conexiones, básicamente lo que nosotros fabricamos serían estos accesorios azules para hacer las adaptaciones, y después esto es una entrarrosca para entrar a la clipeadora. En una condición sin detector de metales, esto ya sería la clipeadora, este accesorio verde iría conectado acá y sería la conexión directa de embutidora a clipeadora. Lo que nosotros estaríamos agregando en este tren de equipos sería esto que está enmarcado
en rojo. ¿Sí? Bueno, acá vemos un equipo instalado en esa condición entre embutidora y clipeadora. Estas no son, por ejemplo, las marcas que les mostré en el esquema anterior. Está resuelto de otra forma, pero bueno, es un equipo instalado entre embutidora y clipeadora para hacer esa operación que les venía comentando. Bien, vimos todas las partes que componen a estas aplicaciones, todo lo que hace a las uniones, todo lo que hace al conducto, todo lo que hace a los sistemas de descarte y las distintas configuraciones. Eh, Ahora nos vamos a meter un poquito en lo que es lo funcional y la complejidad por ahí que tienen estos equipos en cuanto al tipo de producto que estamos inspeccionando. Por lo general decimos que son aplicaciones complejas, ya vimos, acá yo puse más o menos representativo, vimos que trabajamos con todo lo que son pastas embutidas, vimos también todo lo que es industria láctea, acá hay un envase de mozzarella con clipeado, todo lo que es yogur, dulce de leche, pasta de maní, todo lo que es pasta que después va envasado en recipientes que pueden tener o no alguna parte de aluminio o metalizada, entonces estamos obligados a inspeccionarlos en la cañería. Y todo lo que es salsas o jugos de fruta con pulpa. Todos estos productos eh, tienen lo que sería humedad, tienen salinidad o acidez, entonces lo que los torna con conductividad eléctrica. Eh, Ahora vamos a ver por qué hago mención a esto. También son aplicaciones que por lo general trabajan con productos a temperatura, a veces productos pasteurizados o productos que salen de un proceso a temperatura. Entonces esa temperatura también nos va a afectar en lo que es el efecto producto, que ahora lo vamos a ver en detalle. Y también tienen que ver el diámetro de la cañería, ¿no? La cantidad de producto que yo estoy pasando por el detector. ¿Alguien quiere decir algo, me parece? Sí, por ahí tenemos una mano levantada de María Paula Soledad Pérez. Sí, buen día. ¿Cómo están? Hola. Una consulta, cuando decimos temperatura del producto, ¿de qué temperatura estamos hablando? O sea, por ejemplo, 30 y pico de grados también estaría afectado la detección o ¿se Mira, entiende? ahora, Sí. sí, María, se entiende perfecto. Ahora yo voy a explicar por qué la temperatura es un factor a tener en cuenta o de complejidad en el producto. Yo te diría 30 grados es temperatura ambiente. Ok. No, estamos por ahí, ¿Hasta esto que cuánto? voy a... Porque, por ejemplo, a mí se Claro, me ocurre para la industria del chocolate, baños de repostería, que hasta 45, 50 es como se transportan los productos. Por eso preguntaba. sí, no hay Bien. una restricción de temperatura. Lo que te pasa ahora, que, con lo que voy a explicar, que viene por ahí, después en todo caso, si quieres habilitamos de vuelta el micrófono y vamos a ver si se Ok, entendió. Lo que te pasa con la temperatura es un problema de efecto producto y cómo varía ese efecto. Ahora yo te lo voy a explicar. En realidad, lo que es la temperatura, no hay una restricción a nivel conducto, porque esas temperaturas son totalmente normales para los conductos que nosotros utilizamos. No tenés una restricción mecánica, si se quiere, o de especificación de- de conducto. Lo que tenés es una problemática de efecto producto, ¿sí? En todo caso, yo sigo un poquito más ahora y ahora retomamos sobre el tema de la temperatura. Yo les voy a explicar primero de forma breve, esto lo hacemos en casi todos los webinars, pero nunca está por ahí de más entender cómo funciona el detector para después entender por qué yo digo que la salinidad o la acidez o la humedad o la temperatura son factores que afectan, que nos afectan en lo que es detección de metales. El detector de metales, tanto este de forma anular como cualquier otro que vean de ventana cuadrada, cualquier detector por donde pase un producto para ser inspeccionado, funcionan de forma similar. Básicamente yo lo que tengo adentro es una serie de bobinas conductoras que funcionan como antenas. ¿Sí? Entonces yo tengo un sistema de antenas equilibrado, diseñado, especial. Esto está ultra mega resumido, me llega a ver uno de los chicos del laboratorio y me mata, ¿no? Pero bueno,
por ahí para que lo entendamos todos. Tenemos una serie de bobinas que funcionan como antenas, donde yo tengo una transmisora y tengo dos antenas que van a estar funcionando como receptoras. Entonces yo emito una señal por una de esas antenas, de esas bobinas, emite una señal senoidal. Esto es todo más o menos del radio de radiofrecuencia, ¿no? O un campo electromagnético, es lo mismo. Emito una señal y en las otras dos antenas recibo esa señal. Entonces, si el sistema está en equilibrio, yo no tengo nada pasando por adentro, lo que yo emito es lo mismo que lo que recibo en las dos antenas, entonces el equipo de forma digital hace un procesamiento de esas señales, es como si yo te dijera, bueno, resta lo que recibe acá a lo que recibe acá, lo resto y no tengo nada. El sistema está en equilibrio, no está pasando nada ahí. Ahora bien, cuando yo paso un metal, obviamente lo voy a estar pasando por adentro de esas bobinas, de esas antenas. Lo que yo estoy haciendo con el metal es estoy afectando lo que recibe en el momento de pasaje esta receptora, esta antena receptora, respecto a lo que recibe esta. ¿Sí? Lo que recibo acá es distinto, entonces hay como una perturbación de lo que recibo. Cuando yo hago esa resta digital o ese procesamiento de señal, ¿qué es lo que pasa? Veo en el pasaje del metal, veo como un desbalanceo y es donde a mí me aparece una señal que es la que el detector de metales tiene la capacidad de ver. ¿Sí? Entonces yo lo que veo cuando paso un metal es una perturbación en ese sistema que está en equilibrio. Bien. ¿Qué es lo que pasa? El detector detecta todo tipo de metal. Ahora bien, lo que son los metales ferrosos, que son magnéticos, son la perturbación esa que generan cuando pasan por el sistema, predomina su propiedad magnética. ¿Sí? Lo deforman o lo alteran por ser magnéticos. En el caso de los aceros inoxidables, que era lo que hablábamos hoy, que lo que más utilizaba en la industria es la línea 300, la IC 300, los austeníticos, 304, 316, esos metales no son magnéticos, salvo algunas condiciones de deformación, eso no son magnéticos. Ustedes ponen un imán en una mesa de acero inoxidable 304, en el centro no se va a pegar. En los bordes, donde está deformado plásticamente, pueden sentir algo de magnetismo, pero eso es algo muy, muy puntual. Entonces, el detector de metales igual detecta los aceros inoxidables 300, 304, 316. ¿Por qué? Porque son conductores eléctricos. Al ser conductores eléctricos, también deforman esa señal que reciben las bobinas. Y me aparece una señal distinta a la de los ferrosos. Ahora vamos a ver cuán distinta. Y en el caso de los metales no ferrosos, también el equipo los detecta, como son, por ejemplo, aluminio, cobre, bronce, y tienen un efecto intermedio entre los dos anteriores. Yo acá les puse un análisis de muestra, que es un servicio que brinda Penta a los clientes. A veces los clientes, para ver qué se puede esperar de una aplicación en cuanto a grado de sensibilidad, cuánto podemos llegar a detectar, nos mandan muestras acá, las son inspeccionadas en laboratorio con equipos de laboratorio, y para ver nosotros qué efecto tiene y cuánto puede llegar a detectarse en las aplicaciones. Entonces, el detector lo que hace, en nuestro caso, el detector Penta, hace como un análisis vectorial de las señales esas que vimos que el metal cuando pasa genera, se hace un análisis vectorial. Entonces acá nosotros estamos viendo un análisis de un producto que es una manteca salada en una presentación de 25 kilos, por ejemplo. Entonces, cuando el laboratorio hace el estudio con el equipo, vemos que pasa una probeta de diámetro 2,5 milímetros de diámetro de la esfera de material ferroso, recordemos ferroso, magnético. Y al equipo le genera una señal vectorial de una intensidad, por ser de 2,5 milímetros de esta intensidad, y con este ángulo. ¿Sí? Bien, cuando pasamos la probeta de acero inoxidable, que no es magnética, de 3,5 milímetros de diámetro, vemos acá
fíjense que está 90 grados desfasado. O sea, es totalmente distinto. Genera una señal en el equipo, pero está desfasada. ¿Sí? Sería este vector azul. El rojo el ferroso, el inoxidable, perdón, sí, el rojo ferroso, el inoxidable azul. Y el no ferroso vemos que está entre medio, tiene otro ángulo. Todas con intensidades parecidas, diámetros aproximados, son parecidos, pero a distintos ángulos. Fíjense que el detector de metales incluso puede funcionar como hace como una metalografía. O sea, yo analizando la señal de la contaminación que pasó, veo el ángulo, lo puedo comparar con las esferas y puedo saber qué tipo de metal es el que está pasando por el detector. Si tiene un efecto más ferroso, más inoxidable o más no ferroso. Y lo que quería que vean es, este vector que está acá negro es el producto. Entonces me dicen, bueno, pero esto no es metal. Bueno, pero a eso quería llegar y que es un poco lo que va a contestar la pregunta que nos habían hecho. Bien, por ahí, Mantecas. Lucas, te interrumpo Sí. un segundito como para hacerlo un poco más criollo. La línea negra que se vería, eso sería el producto sano, digamos, o el producto acorde. Eso es un producto no contaminado. Es el producto en sí. El producto en sí, ¿qué pasa? Tiene sal, tiene humedad y son 25 kilos de producto. Ese material es conductor, tiene una conductividad eléctrica. Cuando yo lo paso por el detector de metales, recuerden que no estoy viendo solamente materiales magnéticos, veo materiales conductores eléctricos. Entonces tiene cierta conductividad y me está generando un efecto producto. Acá llegamos al concepto de efecto producto, que en estas aplicaciones de pipeline está muy presente siempre. Bien, y Entonces, todo lo que esté fuera de esa línea, digamos que es producto sano, sería producto contaminado. claro, yo cuando tengo un producto con efecto, como es este caso, que incluso es muy importante, tengo la suerte de que no coincida con el ángulo de ninguno de los tipos de metal, entonces el equipo tiene la capacidad de filtrarlo. Entonces, esto está ultra mega resumido, insisto, la técnica incluso es de rotación del vector. Bueno, no nos vamos a meter en eso, eh, pero sí quiero que entiendan que el equipo tiene la capacidad de procesamiento de señal, la capacidad electrónica de generar una ventana, que llamamos un filtro, donde yo le digo al equipo, bueno, lo que se mueve acá es producto, no está contaminado, es producto que tiene conductividad eléctrica, por ya sea, insisto, salinidad o acidez, en caso de, por ejemplo, un balde de pulpa de frutilla que tiene acidez y tiene agua, tiene conductividad, entonces tiene efecto de producto. Todo lo que no se mueva dentro de esta ventana, de este filtro, lo tomo como contaminación metálica. ¿Sí? Es decir, que Eh, por ahí cualquier producto, si tiene una variación de temperatura, puede pasar a 25 o a 27 o a 29, se va a ir moviendo ese eje hacia la izquierda o derecha y eso eso. en la ventana del filtro va a ser reconocido como producto sano. Ahí está la complejidad de los productos de estas aplicaciones. María era, ¿no? La persona que nos había preguntado por el chocolate. María, si está por Sí, soy ahí, yo. si quieres Sí, hola. habilitar el micrófono. María, Sí, lo que yo te quería, una vez que ya llegamos acá, no sé si entendiste bien lo que se explicó. entendidísimo. Sí, Perfecto. Bueno, es muy importante el tema de la temperatura en este sentido. Mira, vos vas a tener un producto, un chocolate, pasando a 30, 40 grados, no importa la temperatura que pase. Y ese chocolate va a tener su efecto y va a tener su vector, ¿sí? Entonces el equipo, nosotros le vamos a decir, bueno, este vector es el chocolate, vamos a generar un filtro para que entender que eso es chocolate limpio, o sea, no chocolate contaminado. Y si hay algo que pase por ahí, algún metal que tenga otro ángulo y se salga de esa ventana, lo vamos a tomar como contaminación metálica. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este ángulo de este vector del producto depende de esa temperatura a la que pasa el producto. ¿Y qué pasa? Cuando yo varío la temperatura, es muy posible que este vector varíe, puede variar en ángulo. Entonces, si yo hago un filtrado con el producto a una temperatura y este filtro lo dejo muy chico, muy justo, y el producto cuando empiezo a procesar en el chocolate, por ahí yo entiendo que el chocolate debe ser bastante específica la temperatura, pero supongamos una pasta de,
de embutido, que el batch arranca a una temperatura y después, por alguna razón, va variando. Se da mucho en los helados, por ejemplo, que son muy complejos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me varía la temperatura, este vector se me puede rotar, me puede variar el ángulo y se me puede salir del filtro que yo hice para ese producto. Y el equipo se va a disparar. Ahora, ¿se dispara porque el producto está contaminado? No, se dispara porque varió el efecto producto y se salió del filtro que hicimos para ese producto. ¿Está bien? Entonces vos me dirás, bueno, ¿qué pasa si yo contemplo un filtro más grande para contemplar esas variaciones de temperatura? Que es lo que se hace, por ejemplo, con las cremas heladas y eso. Está perfecto, yo puedo tomar márgenes de seguridad para absorber pequeños cambios de temperatura en el producto. Lo que pasa es que todas estas técnicas de filtrado hacen que el equipo, mi umbral de detección suba, o sea, pierda capacidad de detección. El equipo tiene capacidad de filtrado, pero ese filtrado que yo le estoy diciendo, todo lo que se mueve acá es producto, no lo tomes como contaminación metálica. Perfecto, pero cuando yo después determino el umbral de detección, cuanto más amplio es ese filtro, más me afecta, más para arriba se me va el umbral de detección. ¿Está bien? Tengo menos capacidad o pierdo capacidad de ver metales más chicos. ¿Por qué? Porque pierdo los que son los metales que se pueden mover dentro de ese filtro. ¿Se entiende, María? No entendí, perdón. Juan, ¿vos entendiste? No, justo se escuchaba un poquitito mal. Si podés No, no, repetirlo. Ahí. entendidísimo. Estaba pensando que delta T, o sea, depende del producto, el de la diferencia de temperatura que haya en el flujo puede ser que sea que me afecte a la medición o no, ¿no? Siempre supongo que se hace una evaluación de riesgo para estas cosas, porque por ahí Claro. una variación de 10 grados, 20 grados, dependiendo del producto, me puede afectar a esa medición de conductividad o no. Por Claro, ahí 5 grados no. esos trabajos por lo general los hace el técnico cuando hace la calibración del equipo. Excelente. A veces, digamos, el técnico con producto en línea y con condiciones reales de operación puede determinar cuánto puede variar el efecto del producto y generar ese filtro adecuado, el más adecuado para el producto. Lo que yo te comentaba, las cremas heladas, es tal cual, es muy complejo las cremas heladas por los helados y eso, porque tienen Sí, tienen de distintas, todo. Tienen sí, agua, además de tener, crema, sales, claro, tienen un distintas, montón no de sé cómo se llama, aditivos con carga ingredientes iónica. que, claro, el ingrediente, pues si tiene más o menos dulce de leche, ya varía el efecto. Si se procesaba a una temperatura al principio del día y después por alguna razón la temperatura ambiente va cambiando o lo que sea, puede variar también el efecto. Entonces, en los helados uno está obligado medio a tomar ese filtrado medio amplio para absorber eso, porque si no, imagínate, vos empezás a producir, está bien, y en algún momento el producto empieza a sonar y vos no sabés si es porque hay una contaminación atomizada o porque se fue del filtro que hicimos adecuado para una condición que varió el efecto producto y se salió de esa condición. ¿Está bien? Pero bueno, los técnicos están capacitados en planta para hacer ese tipo de calibración y asesorarlos en cómo programar un producto. Bien, bueno, entonces, habiendo explicado todo esto, por lo que yo digo que estas aplicaciones suelen ser complejas, ¿no? Por los tipos de productos, o sea, son productos con, reitero, humedad, salinidad o acidez que los tornan conductivos, entonces hacen que cuando yo lo paso por el detector es como si estuviera pasando un metal y genera una señal que en el mejor de los casos esa señal va a ser distinta a un metal y se va a poder trabajar en un filtrado, pero bueno, con las consecuencias estas que hablamos, de que en algunos casos si el efecto producto es muy fuerte, tenemos pérdidas importantes de sensibilidad. Por ahí tenemos dos consultas. Una Sí, es en sí. cuanto al rango de tolerancia estimado, más o menos que no afecta al filtrado. De temperatura. Sí,
Y eso, por eso, insisto, depende mucho del producto y del ensayo que se haga en fábrica, te diría, en planta, ni siquiera las cosas que podemos hacer nosotros acá, que no tenemos condiciones de planta. Eh, y depende de cada producto, depende de la cantidad por ahí de salinidad o de efecto que tenga, bueno, obviamente van a ser más afectados o menos afectados. Pero sí, eso sí o sí hay que verlo. Se pueden estimar con pruebas de laboratorio, acá que hacemos nosotros en planta, pero obviamente es difícil replicar la condición de planta, de temperatura, de volumen, entonces hacemos cosas aproximadas como para tener una estimación. Pero después lo ideal es trabajar en planta con el técnico, eh, con los distintos productos. Y lo que yo siempre recomiendo, eh, si es una aplicación de producto seco donde no hay efecto, donde es muy difícil que el producto varíe en cuanto a lo que ve el detector, como por ejemplo un fideo seco, una galletita sin dulce, algo que no tenga efecto. Por lo general el equipo se setea con sus márgenes de seguridad en una condición operativa estable y funciona, funciona y funciona y no hay mayores problemas. Cuando yo entro en aplicaciones donde el producto tiene efecto, donde tiene mucho efecto todo lo que es carnes, quesos, todo este tipo de aplicaciones pipeline, donde yo tengo que tener un conocimiento de lo que está pasando en el detector, o sea, esto que les digo, o sea, se dispara. ¿Por qué? ¿Porque es un metal o porque el producto, está pasando algo con el producto? Bueno, es muy importante trabajar en la capacitación de la persona que programa el equipo, que hace los programas o las recetas, para que entienda los fenómenos y entienda cómo trabajar, o sea un interlocutor válido a la hora de llamar a un técnico nuestro, que nosotros tenemos atenciones telefónicas de acá, y que, digamos, que sea un interlocutor válido para decir, che, bueno, ¿cómo estamos con este parámetro? ¿Qué estás viendo? ¿Qué señal? Se disparó, bueno, ¿qué módulo, qué fase tiene ese disparo? Como para ver si lo asociamos más, es parecido al producto, entonces entendemos que puede ser un tema de efecto producto, o si es totalmente distinto y no, mira, algo te pasó por ahí. Bueno, la capacitación del interlocutor o de la persona que está con el equipo es fundamental, sobre todo en aplicaciones complejas. ¿Sí? Bien, por ahí Eh, con eso mismo que ibas comentando, tenemos una consulta de proyecto automático que dice si los productos tienen especias y los cambios de los mismos se hacen en el mismo turno, ¿cuánto tiempo se requiere para calibrarlo? eh, Hay que ver cuánto varía el efecto entre producto y producto. O sea, en esto que yo les decía, por ejemplo, las cremas heladas es notorio, pero a veces hay productos que por más que tengan distintas especias o no varíe mucho la salinidad, capaz que el efecto producto no varía. Entonces es importante el trabajo que se hace con el técnico para evaluar cuánto varía y si tiene sentido generar una receta nueva o un programa nuevo que llamamos nosotros. Claro, en Eh, ese sentido, por ahí los equipos Penta tienen la posibilidad de generar diversas recetas por si pasan sí, sí, distintos sí, sí. componentes dentro Claro. del detector, ¿no? Claro, claro, si el efecto no es similar, yo no los puedo englobar. Siempre, obviamente, lo más cómodo, lo más práctico es tener todos los productos englobados en un solo programa, en una receta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo paso un producto donde la salinidad cambia notoriamente, o el efecto, mejor hablemos de efecto, porque puede cambiar por distintas cosas, pero el efecto cambia notoriamente y yo puedo hacer un programa específico para tener una sensibilidad adecuada para ese producto puntual o para ese grupo de productos puntuales, y digamos, ese filtro y esa sensibilidad para eso, y para otro que no tenga ese efecto y que yo pueda tener una mayor sensibilidad, generar otro programa. Es todo programación, es todo seteo del equipo de producto. ¿Eh? Bien, no sé si hay otra pregunta, si no, vamos a la última parte, que es, bueno, ¿cómo probamos los equipos? Esto que decimos, ¿no? Una vez que determinamos el producto, determinamos la sensibilidad operativa, que el técnico nos ayuda a armar esas recetas y decir, bueno, listo, tengo todos estos productos, son similares, los paso, determinamos el umbral de detección del equipo, siempre los detectores de metales trabajan con un umbral de detección, no es que pongo un detector de metales y cualquier metal que pasa lo veo, no, va a haber los metales que van a estar
que van a generar una señal por encima del umbral de detección que tenga el equipo. Entonces, si hay alguna duda de eso, ya lo hemos hablado en otros webinars, pero me dicen y puedo entrar un poquito en ese tema. Entonces, supongamos una aplicación, como estábamos viendo ahí en Margarina, bueno, determino que el equipo va a estar viendo metales ferrosos por encima de 2 milímetros de diámetro, metales no ferrosos por encima de 2,5 milímetros de diámetro y metales inoxidables por encima de 3 milímetros. Ese va a ser mi umbral de detección. Todos los metales más grandes que pasen los voy a ver, más chicos que eso no los voy a ver. Bueno, ese umbral yo voy a tener unos patrones certificados, con número de certificado, trazabilidad, los que se usan habitualmente en equipos de cinta, transportadora y producto basado son estos de acá del medio, que son las que se llaman pastillas. Acá vemos un ejemplo de no ferroso 1,5, ferroso 1,2 y acero inoxidable 1,8. Bueno, estos mismos tres metales están en este formato de probeta tipo varilla y son los que se usan habitualmente para probar los equipos pipeline. Es decir, yo agarro esa varilla y la paso entre el conducto y el anillo del detector de metales, o sea, sería este punto. Entonces paso la probeta y veo si el equipo detecta lo que tiene que detectar. ¿Sí? Incluso el equipo tiene un modo test. Es decir, cuando uno quiere hacer una prueba de este tipo, de verificar que el equipo esté detectando bien, yo lo pongo en un modo test, entonces el equipo me pide la probeta de ferroso, paso la de ferroso, la detecta y registra ese evento como un evento de prueba y no como que pasó una contaminación. Esto le puede interesar a la gente de calidad. En el registro de eventos que tiene el equipo, en modo test va a estar registrando un evento de testeo, de ferroso, no ferroso y inoxidable. Y no va a estar registrando una contaminación. ¿Está bien? Por ahí, Lucas, vos comentabas del tema de la probeta que se ingresa por el costado de la cañería. ¿Y por qué no, por ejemplo, utilizar, como en lo que es ventanas, una probeta que vaya por dentro del flujo de producto? En estas aplicaciones suele ser bastante complicado el tema ese de la prueba con el patrón dentro del producto. Si bien algunos clientes en plantas he visto que lo hacen, ahora explico en todo caso en qué condición, pero es muy complejo. En equipos, por ejemplo, de caída libre es más simple porque es un producto cayendo, de granel, seco, yo tiro una probeta, cae con el producto y veo si la rechaza, si la detecta y si la rechaza. Acá son líneas cerradas, con producto a presión, entonces es complejo meter un patrón en el producto. Incluso también es complejo, fíjense, si yo esa maniobra la tendría que hacer con un patrón de este tipo. En este caso, que es un movimiento lineal, si yo ingreso el patrón al producto, no voy a tener grandes restricciones, ¿sí? Para que pase derecho. Pero, por ejemplo, en este tipo de válvulas, donde el producto pasa por un intersticio relativo, esto si es 2 pulgadas, es muy reducido, la probeta no pasaría por ahí, quedaría trancada o incluso habría que ver en esta operación cómo pasa. Entonces, hay complejidades desde el punto de vista del tipo de patrón, que supongamos que el diámetro de la cañería da para que el producto pase, para que el patrón pase bien, supongamos eso, tengamos en cuenta que si yo lo hago en una línea de proceso cerrado, por ejemplo, lo tengo visto en una línea de pasta de maní, es una línea de proceso donde el producto pasa, es inspeccionado y después va a tanques enormes, entonces esa planta, por ejemplo, tenía diseñado un sistema de bypass para hacer una prueba con patrón dentro del producto, para como aislar un sector de la línea y hacer que si el producto rechazado está, si la probeta es rechazada, va al lugar de descarte, pero si por alguna razón no actuara el sistema y falla el sistema de descarte, esa probeta no me va a parar a un tanque de 5.000 litros de producto, o sea, esa probeta va a parar a un lugar donde está controlado. Bueno, toda una complejidad de maniobra para hacer esa prueba que en ese caso lo hacían una vez por año, por ejemplo.
A ver, en líneas generales es superadora la prueba porque estoy probando en la peor condición, la prueba está dentro del producto y también estoy probando que sea descartada, pero bueno, tiene una complejidad de maniobra que a veces hace que el día a día, en los controles diarios, se controle directamente si el equipo está detectando el patrón adecuado, ¿sí? Si está funcionando correctamente. Bien. Bueno, haciendo un cierre, eh, vamos a hacer un resumen de lo que nosotros recomendamos cuando si ustedes tienen que implementar un detector elementales en una aplicación pipeline. Además está decir que va a estar mi datos de contacto, cualquiera que tenga que ver alguna aplicación puntual nos contacta, lo hablamos, coordinamos una reunión o una visita y se ve específicamente, pero bueno, nosotros en este tipo de aplicaciones recomendamos especificar bien el producto, tanto el producto como las condiciones de trabajo, esto que decimos, si hay proceso de limpieza sí o no, bueno, el ambiente de trabajo, cómo se lava, temperatura ambiente, pero la especificación del producto es muy importante para hacer una buena elección tanto del conducto, de la válvula, de las uniones. Entonces, es muy importante a la hora de consultar al fabricante del equipo, ir con esta información bien depurada, el diámetro de la cañería, como para hacer una buena especificación del equipo. Si el detector va conectado a embutidor y clipeadora, obviamente aportar la información técnica de esas máquinas es vital para ver si los accesorios que nosotros tenemos desarrollados sirven o si hay que desarrollar algo a medida. Y después tener en cuenta que siempre estas aplicaciones son aplicaciones de alto efecto producto, ya sea por, bueno, salinidad, conductividad, temperatura. Son aplicaciones de alto efecto que van a afectar nuestros valores de sensibilidad, por un lado, o sea, la sensibilidad en vacío del equipo no va a ser la misma que cuando yo le pase estos productos, se va a ver afectada, ese umbral de detección va a subir, y además también tener en cuenta que vamos a tener una complejidad en el comportamiento del producto, ¿sí? Con esas variaciones térmicas o variaciones de ingredientes, de salinidad, y voy a tener que estar bien capacitado para programar los productos o entender qué es lo que puede estar pasando frente a una variación del efecto producto. Bueno, espero que haya sido claro el recorrido y igual quedan los contactos, así que